Gabón, buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición de temas de actualidad. Esta semana hablamos de economía, hablamos de hacienda, de recuperación económica, de recaudación, de fiscalidad y, como no, de la declaración de la renta, que ya está en su Ecuador. De todo ello, con el diputado de Hacienda y Finanzas de Vizcaya, José Mari Iruarrizaga. Gabón, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición, por venir aquí a Tele7. Hola, ¿qué hay? Gabón, buenas noches. Antes de empezar, porque aquí todo es actualidad y es que estás en el momento, sí que le voy a pedir, los presupuestos generales del Estado se aprobaron ayer, gracias a los votos del Partido Nacionalista Vasco, entre otros, que me va a decir. ¿Qué suponen esta aprobación para Vizcaya? Bueno, concretamente para Vizcaya habría que ver las partidas del presupuesto contempladas que suponen inversiones del Estado en Vizcaya, ¿no? Yo creo que más allá que lo que suponen directamente para Vizcaya, yo creo que suponen para Euskadi. Yo tengo la cifra global, que tú has hablado de 500 millones de inversiones, etcétera, etcétera. Y luego otra serie de hitos que, refiriendo a Vizcaya, sobre todo supone para las gentes de Vizcaya, personas de Vizcaya, que es un movimiento que ha habido bastante fuerte, se ha producido en Vizcaya, ¿no? El tema de la subida de las pensiones, ¿no? Pues, estos presupuestos también contemplan una subida mucho mayor que la que estaba fijada por el Estado en este ejercicio en el que viene. También se regulan las bases que van a fijar las pensiones de las que son las viudas a futuro, se incrementan. Entonces, todo ese tipo de cosas afecta a Vizcaya, porque afecta a las personas de Vizcaya, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que tiene. Y en el caso de las pensiones en concreto, significa que ya, una vez aprobados, los pensionistas y las viudas van a haber incrementado esa subida. ¿O tendrán que esperar al 2019? No, entiendo que se han aprobado, los presupuestos son del año 18, no son del 19, son del 18, por lo tanto la subida contemplada se tiene que producir en el año 18, porque los presupuestos públicos empiezan el 1 de enero y acaban el 31 de diciembre. Bueno, pues ya ven la duda, el diputado de Hacienda la ha respondido, o sea, contentos y satisfechos con esta subida de las pensiones. Ahora sí, declaración de la renta, estamos en el Ecuador. Más o menos, hasta el 29 de junio hay plazo. ¿Qué balance podemos hacer de esta campaña? Bueno, a ver, la renta es, solemos decir nosotros que es un clásico para la Hacienda Foral, porque llevamos muchos años haciendo la campaña de renta, ¿no? Y el mejor balance que podemos hacer es que las cosas están yendo con normalidad. En este momento estamos hablando de que de unas 570.000 declaraciones que esperamos recibir en esta campaña, en estos 2 meses, estarán ya realizadas. Hemos recibido del orden de 325.000, 340.000 en función de qué día cojamos, ¿no? Y se están produciendo pues sin ninguna incidencia adicional, o sea, las cosas van. Claro, esto es fruto también de varias cosas. El Departamento de Hacienda, las personas que están dedicadas a la renta, llevan ya varios meses trabajando en recopilar la información y obtener la información para poder enviar esas 300.000 declaraciones que enviamos a casa ya confeccionadas. ¿Que son más o menos que en el año pasado? Estamos en el mismo porcentaje. O sea, variamos muy poquito los ciudadanos, los contribuyentes vizcaínos. Exactamente, vamos, estamos ya en unos volúmenes que de 570.000 o 575.000 estamos mandando a casa 340.000 hechas, ya confeccionadas, ¿no? Entonces, las cifras en porcentaje varían muy poco sensiblemente. Y luego también otra cosa que hacemos, aparte de estar trabajando nosotros ya unos meses previamente, es que ponemos a disposición de nuestros contribuyentes, de las personas de Vizcaya, muchos medios pues, para que realicen y cumplan con su obligación tributaria, desde los programas de ayuda, acceso a datos, la red que montamos con las entidades financieras para que puedan presentar la declaración, etcétera. Bueno, todo eso, que llevamos ya bastantes años haciéndolo, pues hace que la campaña de renta vaya con absoluta normalidad. Y que es un momento, siempre lo digo, que la Hacienda vizcaína vacía sus arcas. Sí, porque es un momento en que lo que es la campaña, lo que nosotros llamamos la campaña, la Hacienda va ingresando a cuenta las retenciones que nos van proporcionando las empresas o de sus trabajadores o de las entidades financieras o de otro tipo de situaciones, y lo que hacemos ahora es hacer las cuentas, y la que le sale a devolver, pues nosotros la devolvemos prácticamente en el plazo de 10 días, e incluso yo creo que el primer día de campaña devolvimos cerca de 200 millones de euros. Entonces, bueno, pues es un momento en que sí, tenemos que devolver a los contribuyentes, pues porque han ido contribuyendo a lo largo del año pasado con más que ahora que hace sus cuentas les sale a devolver, claro. Otra pregunta de los ciudadanos, ¿quién no tiene obligación de hacer la declaración de la renta? A ver, dicho así, formalmente aquellos contribuyentes que tengan unas retribuciones por debajo de 20.000 euros no están obligados a hacer la declaración de la renta. Lo que pasa es que luego esto se va complicando en la normativa, no es tan sencilla, ¿no? Si alguno tiene 2 retenedores, o sea, si a alguien le pagan 2
empresas o dos organismos o dos entidades diferentes, pues está obligado a hacer la declaración de la renta. Aunque no llega a esos 20.000 euros. Aunque no llega a esos 20.000, porque lógicamente si uno le pagan durante 6 meses 6.000 euros, vamos a poner un ejemplo, durante los segundos meses otra empresa le paga 6.000, cada uno lo está reteniendo por 6.000, no por 12.000. Entonces ese es el motivo fundamental por el que tiene que hacer la declaración de la renta. Pero además, el que no estés obligado a hacer la declaración no significa que no la hagas voluntariamente porque sabes que te va a devolver, ¿o eso no es así tampoco? Bueno, es bastante complicado de que alguien que no llegue al mínimo que está en este caso exento, presentando una declaración de la renta le salga a devolver, porque la tarifa del impuesto va de 0 hasta los primeros 15.000, o no, bueno, no me acuerdo del límite, pero entonces es complicado, pero si alguien entiende que haciendo la declaración de la renta le sale a devolver, aunque no esté obligado, puede hacerla, claro. Sí, concretamente, el caso de las viudas, que todos sabemos la pensión tan baja que reciben, no estarían obligadas, pero sí presentan la declaración de la renta. No estoy yo tan seguro que presenten la declaración de la renta, porque no creo que lleguen a los... No llegan. Y si hacen los números seguramente igual les sale a pagar, porque tienen una retención, por ejemplo, igual del 3%, estoy poniendo un ejemplo, igual vas a la tarifa y les toca pagar el 6%, con lo cual esa diferencia entre la retención y lo que dice la tarifa les toca pagar, claro. Vale, en cualquier caso sería importante que se informara previamente. Claro, bueno, existe, por ejemplo, la mejor aplicación es que uno puede entrar a los datos, los puede coger desde que tiene la Hacienda y el propio programa te permite y hacer la declaración. Y comprobar lo que da, claro. Bueno, pues también otra duda que queda ya ahí con la respuesta. ¿Hacienda seguimos siendo todos menos los defraudadores, añadiríamos? Hombre, el que defrauda y Hacienda lo detecta, desde luego Hacienda le pone todo el peso de la ley encima, ¿no? Hacienda somos todos y tenemos que ser todos. Y aquel que no cumple con sus obligaciones, pues Hacienda tiene que actuar. Este año 2018 se caracteriza por una mayor lucha contra el fraude fiscal, contra los defraudadores. Yo poner adjetivos de mayor, menor, igual, no, nosotros, cuando digo nosotros hablo en nombre de las 1.000 personas que trabajan en la Hacienda, esos están cumpliendo todo el día con sus actividades, su profesión, hay unos grandes profesionales que realizan su actividad y intentan evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sean personas físicas, jurídicas, grandes o pequeñas, multinacionales o un ciudadano de pie, y por lo tanto, cuando ellos entienden que no se cumplen con sus obligaciones, pues estas personas actúan y realizan sus actuaciones de comprobación, de inspección, y en el caso que sea necesario, pues de trasladar estos temas a la Fiscalía, pues si existe un presunto delito fiscal, claro. Le preguntaba antes por el balance de la campaña de la renta, más o menos en su Ecuador, pero ¿y este plan de lucha contra el fraude? Que prácticamente acaba de comenzar, ¿no? A ver, nosotros hacemos un plan que se llama anual de lucha contra el fraude, que luego es algo más ambicioso que lo que es el plan conjunto que se hace con las otras diputaciones a nivel y con el gobierno vasco, ¿no? Y cada año lo que hacemos es marcarnos unas directrices, unas reglas de juego, pero unas reglas de cómo va a ser el plan de lucha y qué actuaciones y en qué áreas vamos a trabajar. Es una resolución del director de Hacienda, y a partir de ahí los servicios actúan, ¿no? Y luego lo que hacemos es todos los años comparecemos, en nuestro caso, en las Juntas Generales de Vizcaya, explicando cuáles han sido las actuaciones más relevantes en la lucha contra el fraude que ha hecho la Hacienda Foral de Vizcaya. ¿Y cuáles son las actuaciones más relevantes que ha hecho? Pues son innumerables, porque estamos hablando de cerca de 380.000 actuaciones a lo largo del año. Afloramos, creo que la última cifra que tengo así en mente han sido 470 millones de euros hemos aflorado. ¿En lo que va de 2018? No, en el año 17. Es que siempre hacemos balances de ejercicios cerrados. Vale. Porque parar ahora tampoco tiene mucho, porque muchas actuaciones están en proceso. Y estamos hablando de esos 477 millones de deuda aflorada, 380.000 actuaciones y creo que son 24 presuntos delitos que hemos enviado a la Fiscalía, claro. ¿Estas actuaciones han sido llevadas a cabo por el trabajo, digamos, del nuevo equipo que lucha contra el fraude fiscal desde la Hacienda, o por esas denuncias ciudadanas que también están recibiendo? No, a ver, el trabajo lo realizan los funcionarios. El trabajo en Hacienda lo que hace son actos administrativos, y actos administrativos hacen los funcionarios. Ellos son los que liquidan, los que hacen actas y son los inspectores, etcétera, etcétera. Las denuncias ciudadanas es otra vía que nosotros tenemos para intentar, digamos, que un ciudadano que entiende que puede haber algo irregular nos lo comunica, incluso hasta anónimamente. Eso automáticamente se traslada a los servicios de Hacienda y los servicios de Hacienda actúan y miran. Y si localizan algo, pues empieza el procedimiento administrativo correspondiente. Y si entienden que no hay nada, pues se archiva. Entonces son
una de las vías que tenemos para obtener el fraude, y yo creo que hemos dicho que en torno a unos 2 millones y medio a cuenta de estas denuncias ciudadanas es lo que se ha aflorado en el último ejercicio. Aflorado que no recuperado. Claro, a ver, nosotros cuando decimos aflorado es que un señor nos tiene que pagar una cantidad con unos intereses y con una sanción, y lógicamente luego hay que intentar cobrar, y a veces esa persona o no tiene bienes o no lo tiene ocultos, entonces hay que seguir actuando. Entonces es lo que ha aflorado de lo recaudado. Esto es como lo que ha pasado ahora en el Partido Popular, que han detenido a Zaplana porque ha intentado blanquear ese dinero que se había llevado por ahí. No, yo es que la comparación no creo que es así como muy propia. No, esto bueno, no, vamos, tan propia como, no, fíjate que 10 millones de euros pero es que se los tiene, tiene. Aquí el problema es cuando a veces a alguien se le hace unas actas de inspección o se le liquida un complementario de su renta y en el banco no tiene dinero. Entonces hay que intentar buscar otros bienes, otras actividades para que él cumpla con su obligación tributaria. La última vez que estuvo aquí en este programa hablábamos de esa lista de defraudadores que existía, que no sé si habrá aumentado, si se ha conseguido recuperar. No es defraudadores, es lista de deudores. O deudores. Aquellas personas que deben más de 1 millón de euros a 31 de diciembre a la Hacienda Foral. ¿Y no es lo mismo? No, defraudador que deudor, porque si yo soy deudor, intento defraudar. Pero alguien puede tener deudas y él no ha defraudado nada, lo que no tienes es bienes para pagar. Y un defraudador es alguien que no paga lo que debe y no sabemos ni dónde está, por ejemplo. Es que los medios de comunicación estamos muy dados a machacar sobre un tema y luego de repente nos olvidamos. ¿Y qué habrá sido de aquella lista? ¿Qué habrá sido esa lista se publica todos los años hacia finales del mes de junio. Y es pública. ¿Aumentada o ya va disminuyendo? Pues, de junio del año pasado, yo no sé si la lista tenía una persona más o menos, pero bueno, al final hay gente que entra y que sale, o sea, hay personas físicas y jurídicas que entran y que salen, pero vamos. Cuando hablamos de jurídicas nos referimos a empresas. Empresas, obviamente, sí. En ese plan de lucha la novedad está en la red, aquí me queda como una frase muy de titular, o sea, es decir, el e-business, e-commerce, sí. Toda la compraventa que se hace a través de Internet. Más que la compraventa que se haga por Internet, que generalmente la compraventa que se realiza por Internet actualmente se hace a través de tarjetas de crédito, se hace en una cuenta bancaria y por lo tanto queda el registro de lo que uno compra o pueda vender. El tema es que están saliendo nuevas monedas de pago, como bitcoins y este tipo de cosas, y por lo tanto ahí hay una fiscalidad que todo el mundo, desde Europa hasta los Estados miembros de Europa, y nosotros como Hacienda Foral, tenemos que empezar a analizar, ver y evaluar, porque ese es un mundo que se nos abre nuevo y por lo tanto tenemos que formar a nuestra gente, entender muy bien qué es eso, cómo se producen esos pagos, quién los paga, cuando paga, quién retiene, dónde se ingresa. Entonces, ese es un mundo que se nos abre, a nosotros es un reto profesional para la gente de Hacienda, y lo que se ha determinado este año en el plan de lucha contra el fraude es ir dando pasos en esas materias para estar preparados en el momento que tengamos que acordar. Si yo vendo a través de un portal un sofá a un particular y hacemos ahí la compraventa, ¿estoy defraudando a Hacienda? Por el hecho de hacer la compra aquí nadie defrauda. Aquí el problema está en que luego esa venta y esa venta al que vende lo tendrá que declarar o tendrá que tener su ingreso en su correspondiente declaración de renta. Debería, ¿no? Debería. Es como lo que siempre decimos, por tener una cuenta en un Panamá, no, por tener una cuenta, bueno, si el que tiene una cuenta en Panamá la declara en su declaración de bienes de renta y de patrimonio, no pasa nada. El problema es que generalmente no se declara. Ya, el que lo tiene en Panamá o en cualquier paraíso fiscal. Y no lo declara, y no está declarado. Es que, bueno, ese es el problema, ¿no? Por cierto, otra pregunta así en plan rotundo. ¿Vizcaya se ha convertido en un paraíso fiscal? Y lo digo por la aprobación de las nuevas medidas, en marzo de este año 2018. No, yo diría que no. Ahora explicamos un poquito. Diría que no, es que digo que no, es que me parece esa afirmación que no carece de cualquier sustento. Igual mediáticamente alguien lo está utilizando, pero carece de cualquier sustento y cualquier soporte, vamos. En el debate en Juntas Generales no se han utilizado estos términos cuando se ha debatido y se ha aprobado finalmente. En un debate político se utilizan muchos términos, pero al final una norma foral publicada en un boletín oficial
donde se recogen todas las características del nuevo impuesto de sociedades, porque creo que irá por ahí, donde no solo se habla de la bajada del tipo, sino lo que pasa es que se olvidan o se obvia otro tipo de medidas que van a contrarrestar ese tipo de actuaciones para las sociedades, como es un pago a cuenta, es el límite de las deducciones, el límite del I más D más I, etcétera, etcétera. Pues entonces, bueno, paraísos fiscales donde no hay ni impuesto de sociedades, nadie declara nada y nadie paga nada. Yo no creo que sea ese el caso de Vizcaya. Estamos hablando de unas nuevas medidas fiscales aprobadas, como decíamos, en marzo de 2018. ¿Eso se puede considerar una reforma fiscal o es más bien un complemento? No sé. Yo creo que por el alcance que tenía tanto en sociedades, es una adecuación de la reforma que se hizo en el 13. Entonces, claro, ¿con qué lo comparamos? En el 13 creo que se tocaron 8 impuestos. Aquí se han tocado 3 impuestos. Sí, es verdad que en sociedades ha tenido más incidencia, ¿no? Bueno, llamémoslo la reforma, llamémoslo adecuación de las normas tributarias, bueno, llamémoslo como quieran. Al final es unas modificaciones tributarias que se están haciendo a las normas que están vigentes en Vizcaya, en este caso. ¿Y era necesaria esta reforma o esta adecuación? De hecho, si se ha aprobado es porque es necesaria. Sobre todo se ha estado buscando 2 conceptos fundamentales, que son, por un lado, el ser un tejido competitivo para Vizcaya, que seamos un país competitivo a efectos de poder atraer inversiones o nuevas personas en esta nueva fiscalidad que se está produciendo con las movidas de Europa, del Brexit, del mundo financiero, etcétera, etcétera. Y también con otra pata muy importante, que es la que se ha obviado y por eso creo que no se dice suficiente, el mantenimiento de los recursos públicos para poder mantener las políticas de gasto que hacen las administraciones públicas. Entonces se han combinado esas 2 patas en esta adecuación, reforma, llámale como quiera. Entonces Vizcaya es atractiva, más atractiva para la atracción de empresas. Entiendo que en Álava y Guipúzcoa será similar. Sí, se ha hecho, las modificaciones han sido, digamos, coordinadas entre los 3 territorios y es la misma, sí. Pero entonces es más atractiva, por ejemplo, que otras comunidades limítrofes como Cantabria o La Rioja. Es más atractivo y de hecho más atractivo porque si solo nos fijamos en lo que es el tipo de sociedades, pues tenemos un tipo de sociedades del 28 que ahora en 2 años va a pasar al 24, cuando en Cantabria y en La Rioja tenían el 25. ¿Qué pasa? Que también es verdad que un proyecto empresarial no solo mira la fiscalidad, mira otros muchos más condicionantes que también los tiene Vizcaya a su favor, la estructura, el tejido productivo, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis global que tienen que hacer las empresas, pues este es un factor que es importante y por lo tanto en ese sentido estábamos, digamos, descolocados con respecto a las economías limítrofes de Vizcaya o en este caso de Euskadi. Claro. En cualquier caso, estas de limítrofes habrán recibido con desagrado, digamos, esta adecuación. Bueno, claro, porque nos hace más atractivos. Porque si ahora lo reciben con desagrado, hasta ahora estaban con agrado. Vale, pues bueno, pero eso son las reglas de juego. Y aún así estas medidas no se aprobaron por unanimidad de todos los partidos políticos en el pleno de Juntas Generales. No. Si son buenas para Vizcaya, bueno, pero y para atraer empresas. Que hay partidos políticos que entienden que en su ideario de cómo tiene que ser una política tributaria, vamos en la oposición contraria, por lo tanto ellos no están de acuerdo con estas y votan en contra, claro. Sí, más o menos lo que dicen es que son unas medidas que benefician a las grandes empresas, no al ciudadano. Bueno, el problema de todo esto es cómo se enfoque, ¿verdad? Porque aquí, precisamente en la margen izquierda, cuando ha habido grandes empresas y mucha gente y mucho trabajo, cuando luego esas empresas ya se han quedado y se han cerrado, sí, el ciudadano también lo ha pagado, ¿no? Entonces aquí no nos podemos olvidar que la base del tejido productivo, la empresa y la industria y esa actividad es la que genera empleo y el empleo es el que da a las personas cierta digamos, capacidad de vida y de adecuarse a las cosas, ¿no? Entonces, tan sencillo como decir que beneficia a las empresas y ya está, bueno, o que no beneficia, no lo sé. Yo creo que es más complejo que todo esto, ¿no? Al final la actividad económica y el empleo, claro, un empleo de calidad, etcétera, etcétera, se tiene que dar en el tejido empresarial y hacer hoy empresa es bastante complicado. Sí, el impuesto de sociedades, según estas medidas, en 2 años pasará del 28%, como ha comentado, al 24%. Sí, para las grandes empresas. Eso es, y el de las pymes del 24% al 20%. Eso es. También tendrá su repercusión en las próximas declaraciones de la renta, ¿no?, de los ciudadanos.
en el IRPF. En las medidas que hemos hecho ahora es mínima las incidencias. Esto está todo basado para las empresas. A las personas físicas no les tiene por qué incidir lo que pase en la tributación de las sociedades. Vamos. ¿En qué consiste estos fondos de inversión europeos? ¿Qué es la otra novedad que viene recogida? A ver, los fondos Europa tiene definidas una serie de fondos que se llaman los FILPES, que lo que están intentando es favorecer el desarrollo de la investigación, el desarrollo y la innovación, sobre todo la innovación, porque se entiende, y es una política europea y yo creo que es acertada y que se comparte sobre todo en Euskadi, que la innovación es la base para que el desarrollo de las empresas se mantengan y a futuro sean competitivas y puedan competir, porque el que hoy en día no innove sabe que a corto o medio plazo esa empresa está abocada al cierre, ¿no? Entonces lo que se pretende con estos fondos que están creados al amparo de los reglamentos europeos es que se destine para las pymes y micropymes dinero de los ciudadanos para que hagan y desarrollen innovación, y más de más, sí, sobre todo innovación, ¿no? De tal forma que las pequeñas y microempresas que a veces tienen muchos problemas de financiación a través de estos fondos y cómo se están constituyendo, pues consiguen esa financiación. O sea, yo, ciudadano de calle, puedo invertir en una de estas... Tiene que haber un fondo que se genere con las características que están recogidas en la norma. No es tan fácil, vamos. No, bueno, no, sí, pero al final es algo parecido a lo que podemos hacer aportar a un EPSV, aportar algo, es aportar a ese fondo y eso te genera una desgravación fiscal del 15%. Eso es. Con un máximo de 750 euros, creo que es. ¿Y eso aquí o en cualquier? Porque como es un fondo europeo, no habría limitaciones. A ver, yo regulo... Geográficas. No hay limitaciones geográficas a donde invierta el fondo, pero la aportación yo regulo, o se regula en la norma a los ciudadanos de Vizcaya. Por lo tanto, son los vizcaínos los que pueden hacer eso. Pero yo decido con mi aportación a qué empresa voy a destinar ese dinero. No, hay en medio hay un fondo que gestiona estos importes, que ese fondo es el que debe destinar y debe... O sea, a mí lo que me tiene que preocupar es una modalidad de ahorro, por ejemplo. Yo tengo un dinero que me sobra, unos ahorros... Es una modalidad en que se pretende que la ciudadanía de Vizcaya participe en la innovación de estas micro y pequeñas empresas. Además tiene una singularidad porque el fondo debe estar asegurado, etcétera, etcétera. O sea, es bastante más complejo que lo que parece. Pero beneficioso para quien tiene ahorros. Igual hasta más que una EPSV. Yo diría que es similar, los fines son diferentes, ¿no? Las EPSVs tienen sus limitaciones y cuando uno llega a los 65 años los tiene que rescatar, etcétera, etcétera. Y estos son fondos que están ahí. Es muy pronto para hacer balance, como decíamos, de estas medidas que acaban prácticamente de aprobarse. Es prontísimo, porque estas medidas se van a poner en vigor, se han puesto en vigor en el 18 y los impuestos se liquidan en el 19. En el 19, Por lo tanto, hasta que no se liquide el 19 no se puede hacer ningún balance de nada. Pero su objetivo es la reactivación económica de Vizcaya. Y el empleo, claro. Y el empleo. Y procurar un tejido atractivo para que haya actividad económica y de entrada se genere empleo, claro. Según los expertos dicen que llevamos 5 años consecutivos de crecimiento de la economía en Vizcaya. ¿Lo comparte el diputado? Llevamos 5 años de crecimiento, creo que se habla de crecimiento trimestral, porque esos datos los da el Eustat, que está siendo positivo. Sí, el problema es que esos crecimientos parece que luego cuando se tienen que ir aguas abajo no llegan a todas partes igual, ¿no? Eso es, que a la parte, o sea, hablamos de macro y de micro. Y luego, por ejemplo, cada persona en los temas de Hacienda, él es su renta. Aunque hay una norma que es general, pero cada uno hace su renta y ve lo que le da. Y a uno le parece bien y a otro le parece mal. Entonces cada uno es su mundo en estos temas, ¿no? En cualquier caso, el tema de los impuestos, que es algo tan importante, ¿qué es lo que hace atractivo un territorio para las empresas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues para una empresa, yo entiendo que cuando tiene un proyecto tiene que implantarse. Hace poco se ha implantado, ayer creo que se ha implantado, que ha estado el Endacari, el diputado general, etcétera, ahí en el puerto, ahí y tal, ¿no? Pues esa empresa habrá mirado todas las posibilidades de implantarse en algún lado y supongo que en su lista tendrá un montón de cosas que mirará y entre ellos estará también la fiscalidad. Bueno, pues ese conjunto de cosas es lo que tenemos que ser atractivos. Y claro, aquí competir con terreno es complicado porque el terreno es más bien escaso y es caro, etcétera. Bueno, entonces nosotros tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para eso. Sí, pero esta era pregunta trampa, ¿eh? Sí. Porque si es atractiva para las empresas, también un territorio tiene que ser, o una ciudad atractiva para sus ciudadanos a nivel de impuestos. Pero Bilbao, por ejemplo, ya ha anunciado para el próximo año subida del 1,1% de los impuestos.
Si lo hace Bilbao, lo van a hacer todos. Pero ser atractivo por el lado de los impuestos, yo no lo definiría así. Lo que tiene que ser atractivo a la ciudad es para el ciudadano, cómo ve sus calles, su limpieza, las instalaciones que tiene, los polideportivos, cómo está, cómo no está. Y si eso con sus impuestos está bien, pues supongo que el ciudadano, pienso yo, que será razonable, si están bien sus carreteras. Ahora, si pagas impuestos y no hay nada de eso y está todo mal, yo creo que tenemos un nivel de calidad de ciudades y de municipios. Yo cuando ando, me da igual, por Baracaldo, por Santurchi, por Sestao, veo los pueblos cómo han cambiado en 30 años y el nivel que tienen los pueblos es muy alto. Ojo, y en todas partes, que aquí nadie se queda dormido. Por lo tanto, tenemos que competir y hacer las cosas, claro. Ya, pero... y eso solo se consigue desde lo público, pagando. Ya, pero entonces yo le pido al diputado que les sume del Fondo Udalkutxa a los ayuntamientos para que yo, como vecina, no tenga que pagar. Ya, claro. ¿Y a quién se lo quitamos? Al Fondo Udalkutxa. Pero si el Fondo Udalkutxa es el dinero que se reparte en todos los municipios. Ya. Si de ahí quitamos algo, se repartirán menos. Pero el resto, yo pago a Diputación y además tengo que pagar al ayuntamiento. Bueno, pero ese es el sistema que tenemos porque cada uno los impuestos, cada uno tiene que gestionar sus impuestos. Que nos gusta poco pagar. Ya, pero lo que hay que tener es claro en la balanza de lo que pago y lo que obtengo de la administración pública. Y entonces, bueno, pues si queremos pagar menos, pues vamos a empezar a pensar en tener peor sanidad, peor educación, peores carreteras, peores temas de residencias. Bueno, pues pagamos menos. Pero si eso es lo que queremos, bueno, pues no lo sé. Bueno, yo no sé si se va a plantearlo algún partido político en las elecciones. Hombre, plantearlo así tengo que estar de acuerdo con usted, pero... No, si yo no digo que aquí nadie tenga que estar, pero el hecho es que las cosas, parece que lo público no cuesta, y lo público cuesta, claro. O sea, el gasto público... Sí. Se financia de los impuestos y eso cuesta. O sea, hacer una carretera nueva va a costar. Hacer el próximo túnel, que una de las dos márgenes, que va a dar actividad económica a toda esta zona industrial de la margen izquierda, que etcétera, nos va a evitar etcétera. Los atascos. Aparte de atascos, pero también es muy importante porque aquí hay bastante terreno industrial que se puede utilizar y si empresas vienen a situarse, pues no es lo mismo tener que ir al aeropuerto por un sitio que por otro, utilizar. Entonces todo eso, claro, pero creo que cuesta 500 millones de euros. Sí. Entonces, ¿de dónde sale a nadie? Eso no cae del cielo. Entonces, es un poco lo que tenemos, ¿no? ¿Ya han hecho las cuentas de cómo pagarlo? Bueno, todavía es que es a largo plazo. O sea, hasta el bueno, 2020 aquí todo tiene su tiempo y sus momentos, ¿no? Y todo llegará. Esto aportación plurianual, que suelen decir. Sí, pero se ponga como se ponga, al final hay que pagar. Las cosas no se hacen gratis y si no cuestan nada, sino que y va a suponer bastante esfuerzo, porque la Diputación, sus recursos también son limitados, entonces si tiene que ir a hacer algo de eso, tendrá que también evaluar muy bien otras cosas que tiene que hacer, y sobre todo hay cosas básicas como son los servicios sociales, los transportes públicos, etcétera, que no se pueden dejar de hacer, por lo tanto, es más complejo de lo que en apariencia parece, claro. De todas formas, ya empezamos con la obra pública, es decir, a gastar dinero, o sea, hemos pasado una época de crisis, unos cuantos años. Ahora hablaremos también de un poquito de recaudación. ¿Y este es el momento ya de empezar a gastar? Bueno, más que gastar, a ver, yo diría que la obra pública se ha ralentizado bastante, pues porque al final los presupuestos públicos, es que hubo un año que se cayó un 20% los ingresos de la recaudación. Entonces, ¿qué año? Pues yo creo que estamos hablando de, no sé si era del 9 o del 10 o por ahí, es que hace bastante tiempo de eso, claro, aquí se nos ha olvidado, y esta ha sido una crisis que dura muchos años. Sí. Entonces yo me imagino que... No sé ni cómo hemos salido, ya vamos. Bueno, pues con mucho esfuerzo, priorizando, intentando no dejar a nadie tirado por el camino, siguiendo apostando por el tema de acción social y otros departamentos, que en este caso me ha tocado el mío, pues cuando tenemos que hacer una actuación, la hemos retrasado, era el derribo del parque de atracciones, que también ha salido muchas veces, pues que espere, porque ese dinero era mejor destinado a la acción social. Bueno, pues ese tipo de cosas, claro, y eso es el día a día del presupuesto público. Y aún así ha habido inversiones que se han ido haciendo. Es verdad que no ha sido la época de bonanza buena de los años 4 o 5, y ahora pues lo que existe es otra perspectiva de que, bueno, ha habido unas obras importantes, la galería Galorrio que se ha terminado, y todas estas cosas, y bueno, y es lo que se va a intentar hacer, claro. El tema de las carreteras, el derribo del parque de atracciones ya prácticamente se puede Yo creo que estará ya casi finalizado. Pues ya tenemos terreno, ahí tenemos más terreno para implantar un parque tecnológico. Pero primero hay que ver qué calificación tiene, qué accesos tiene, quiénes pueden entrar, o sea, no es... Ahora que vamos a tener uno nuevo, un parque empresarial aquí en la zona de Abanto... Por eso es tan importante el túnel también, que une las dos márgenes, por eso es tan importante.
porque hay que darle salida a muchas cosas y a muchos espacios, y eso va a facilitar todo este tipo de cosas, claro. Datos de recaudación del año 2018. ¿Cómo vamos? Los últimos datos creo que son de abril, o sea, casi de ayer. Sí, abril estamos creciendo, nos ha dado un crecimiento del 7,1, lo cual quiere decir que estamos por encima de lo que tenemos previsto crecer a final de año, pero hay que esperar a final de año, vamos, porque es que en abril, a efectos de recaudación, tenemos solamente un trimestre liquidado de los impuestos, la campaña de renta y patrimonio no está liquidada, sociedades se liquidan en julio, por lo tanto, bueno, y un trimestre de IVA, ¿no? Pero es buena noticia, es mejor tener esto que no, como hemos estado aquí algunos años, que teníamos en negativo, ¿no?, con respecto al año anterior, por lo tanto, bueno, pues va bien. Respecto a un año que ya de por sí creo que lo calificaban de excepcional, el año 2017. El año 2017 fue excepcional, sobre todo si se tiene en cuenta que a raíz de los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto y del Cupo, en la recaudación se incorporaron 200, me estoy hablando de memoria, 200 y pico millones más de euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero sí, aún así, en términos homogéneos, yo creo que crecimos un 4 y pico, un 5, y este año se espera crecer un 5%, con aquella recaudación, quitando esas cosas excepcionales. Sí. ¿Esto nos sitúa en épocas de antes de la crisis, en términos económicos? En valores absolutos, sí, puede ser que las recaudaciones lleguemos ya a los términos del año 7, 8, por ahí. Pero bueno, también por el medio ha habido reformas tributarias que se ha aumentado la presión fiscal, por lo tanto, y ha habido alguna subida de IVA también, ¿no?, por el camino, por lo tanto, bueno. Una adecuación, ¿no?, a lo del Estado. Es que nosotros en el IVA no tenemos competencia. O sea, el tipo de IVA que ponga el Estado es aquí, hay que aplicarlo. Entonces, bueno, es que sí es verdad que a nivel de recaudación también parece que las expectativas o los ingresos se van produciendo, ¿no? Entonces, ¿acabaremos el año con superávit? A ver, superávit es tener más ingresos que gastos. Si nosotros tenemos hecho un presupuesto que creo que contemplaba un crecimiento del ingreso del 4,5, por lo tanto el crecimiento del gasto también, ¿no? Si se da más que ese porcentaje de subida, pero eso lo sabemos en diciembre, pues puede que haya algún superávit, pero no suele a veces pasar, ¿eh? No suele pasar. ¿Y qué relación entonces podemos establecer entre el superávit y el Producto Interior Bruto, el crecimiento del Producto Interior Bruto? Lo digo de cara a la subida de las pensiones, siempre pensando en nuestros mayores para el próximo año. No, a ver, yo así a bote pronto no veo ninguna relación. Otro tema es que las pensiones quieran que se crezca como sube el IPC, que algunos expertos dicen que no y dicen que sí. Y lo que creo que están demandando los pensionistas, ¿no? Y no que les llegue una carta diciendo que les suben el 0,25, una cosa de ese tipo. Lo digo por experiencia además, personal. ¿Que le han mandado la carta? No, a mí no, pero a mi madre y a mi suegra sí, que tienen pensiones de 600 euros. Lo digo, por eso lo digo, o sea, no, que supone no por otra cosa. €1 al mes, es lo que han recibido de incremento. Entonces, bueno, lo que no sé es yo, porque todo este mundo de las pensiones es un mundo de expertos, yo no soy experto en pensiones, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Si ahora se le sube el 1,6, pues en vez del 0,25, pues esa diferencia algo supondrá, ¿no? Pero me lo ha puesto muy fácil para la siguiente pregunta. A ver. Si las transferencias de la Seguridad Social estarían en Euskadi y las pensiones dependieran de la Hacienda vizcaína, ¿sería posible pagarlas? Eso es pregunta trampa ahora otra vez, ¿no? Sí, claro. Sí. Aquí se suele decir muchas veces que cómo es posible que haya pensiones más altas en Euskadi que en otras partes del Estado. Claro, y lógicamente es porque aquí se ha cotizado más, no, porque la pensión no cae del cielo, no le dan la pensión que le da gana, sino es lo que han cotizado, en este caso, pues mi aita o mi suegro, ¿no? Y luego por eso, y son más altas porque son más pensiones, claro, entonces no nos podemos olvidar que esas cotizaciones dónde están y dónde no estarán. Y por lo tanto habría que hacer un análisis muy, muy fino de todo eso. Lo que sí creo es que seríamos capaces de gestionar las pensiones, creo que mejor, porque creo que eso se lo ha demostrado suficientemente la administración pública de este país. Igual sacando el dinero de otras partidas, por ejemplo, de los propios presupuestos. No, porque el sistema de pensiones tiene su propio funcionamiento, con ingresos y con todo, eso es. Entonces, claro, pero todo se puede cambiar. Hombre, todo cambia aquí. Menos una cosa que nos pasa a todos al final, efectivamente, ¿no? De la que no podemos por ahora, sí. Por eso te digo, entonces no lo sé. Y que nos iguala a todos, por otra parte. Exactamente, pero bueno. Hablamos de la recaudación. Cuando estos años tan malos, las consecuencias de una baja recaudación la han sufrido los ayuntamientos, les voy a echar ahora un capote. La subida... La hemos sufrido todos, sí. Porque de la recaudación que hacemos las haciendas forales,
Después de pagar el cupo a Madrid, se reparte al gobierno vasco y lo que queda a medias a los ayuntamientos y las diputaciones. Luego, cuando no ha habido recaudación, la han sufrido el gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. Bien, pues me quedo con los ayuntamientos porque al Vale. gobierno vasco le doy como una mayor entidad y capacidad de gestión o capacidad económica, en definitiva. Es decir, sube el dinero, la aportación que la Diputación le da a los ayuntamientos, ¿no? Estamos recaudando más, pues os voy a dar más dinero. No es así. No, a ver, se liquida en base a cómo ha ido la recaudación. Si tenemos un presupuesto de 1.000 y acabamos teniendo 1.100, a los ayuntamientos se les da la parte sobre 1.100. Si tenemos un presupuesto de 1.000 y acabamos recaudando 900, a los ayuntamientos se les da la parte de 900. Entonces, Es un riesgo compartido que tenemos dentro del país. Entonces ahora estarán contentos, porque ese riesgo está suponiendo... El otro pues, día se hizo la liquidación del 17 y salió positiva, sí. Lo que ha estado pasando es que cuando uno hace el presupuesto y pone 1.000, les va dando pago a cuenta a los ayuntamientos pensando o previendo que recaudas 1.000. Claro, cuando recaudas 900, le dices, oye, te he dado sobre 1.000, como son 900, me tienes que devolver. Por eso le sale a devolver. Eso es, pero los ayuntamientos años anteriores han devuelto dinero. Claro, claro, claro. Ahora ya eso no. Ahora no, porque ha salido que hemos cumplido la previsión de recaudación y por lo tanto les ha salido positiva. Entonces todos contentos, ¿no? Bueno, no lo sé, eso lo tendrán que decir ellos. Bueno, se lo están preguntaremos contentos o no. a ellos también. Por eso te digo. Porque generalmente nadie está contento con el ingreso que le toca, siempre quiere tener más. Sí. Sea vía nómina o sueldo Sí. o beneficios empresariales o lo que sea. En cualquier caso, cumplen todos con el objetivo de déficit, con el límite de deuda. Yo creo que en Vizcaya la mayoría de los municipios están en una situación económico-financiera buena. Sí, Los demás que pueden tener problemas concretos para algo, alguna obra concreta. Yo creo que aquí hemos hablado alguna vez igual de 3 ayuntamientos que han tenido problemas. Sí, bueno, esto le podría contestar mejor la diputada Ivone Bengoechea, que es de quien depende de Relaciones Municipales, pero yo la sensación que tengo es que en general, hombre, todos nos gustaría tener más ingresos para poder hacer más cosas, pero yo creo que la situación económico-financiera no es mala. Estamos hablando de su departamento en un presupuesto apuntado del 4,6%, unos 125 millones del total de la Diputación. Del total disponible de Diputación, que son de unos 1.400, sí. ¿Es mucho, eso es poco? Bueno, es el que es. Yo sí. Yo entiendo que Acción Social se vaya a llevar. Es que Acción Social se lleva el 50% del presupuesto. Y el presupuesto de Hacienda es bastante sencillo. O sea, de esos 100 algo millones, 60 y algo de millones es en los gastos de personal. Hay 1.000 algo personas. ¿Eso es capítulo 1? Capítulo 1. Ahí ya al final uno va cogiendo esta jerga. Y eso que soy de letras. Sí, esos son los gastos hay 1.100 personas, 1.200 personas trabajando en la Hacienda foral. Luego tenemos 31 millones, creo que es 32, que son los pagos que hacemos al ANTIC. La ANTIC es la Sociedad de Informática de la Diputación, es la que nos da el soporte informático. Y el resto son luz, agua, teléfonos, correos, certificados de correos que pagamos bastante dinero. Igual ¿Va a tirar al agua capítulo 3? No, capítulo 3 son intereses de la deuda. No, son gastos corrientes. Lo que tendríamos es estar en casa, cuando vamos a casa, que abres el grifo, pones la calefacción y tal, pues todo eso es el resto de partidas. O sea, ese es el presupuesto de Hacienda. Ese, vamos, como decía el otro Santa Caballero, y este año tenemos el derribo del parque de atracciones. ¿Qué significa Petronor para la Hacienda de Vizcaya? Petronor, bueno, ya sabe que de contribuyentes no podemos hablar, ¿no? Y concretamente, por hablar de un caso concreto, pues mucho menos. Creo que ellos lo han dicho públicamente hace poco lo que supone. Pues usted, si coge la cifra que ellos han dado y en Vizcaya tenemos que recaudar del orden de 7.500 a 8.000 millones, pues calcule lo que supone. Pero eso es Petronor. Esa empresa, por no decir el nombre de la empresa, ella directa, pero lo que genera indirectamente habría que medirlo también, ¿eh? Sí, balance de Petronor año 2017. 747 millones a la Hacienda de Vizcaya. Pues más o menos el 10%. Eso es, junto con Iberdrola, que aporta otros 700 y algo millones. Pues ahí hay otros 10% entonces, ¿no? Entonces, la Hacienda de Vizcaya, bueno, en general, toda la institución, debería mimar a sus principales contribuyentes. Debería mimar, no sé si la palabra es mimar, debería tener en cuenta qué sucede cuando se hacen las cosas y qué les pasa a este tipo de empresas. Porque depende mucho el ingreso que genera este tipo de actividades,
que son energéticas todas ellas, y muchas de ellas están concentradas en una cosa que está pegadita aquí a Baracaldo, que es el puerto de ahí, de Cierva en Apalante, ¿no? Sí. Y por lo tanto, bueno, pues es lo que hay. Es que es nuestro mapa de contribuyentes. Sí, sí, hay que valorar. Exactamente. Por eso cualquier medida que se tome hay que valorarla muy pausadamente. Y no desde luego tomar medidas o en base a declaraciones públicas que todo el mundo sabemos lo que pasa, ¿no? Aquí hay que sentarse y analizar bien las cosas, claro. Quería compartir con usted una reflexión. Estamos enfrentando empleo público con empleo privado o empresa pública y empresa privada. Cuando digamos lo privado, entiendo, es lo que soporta lo público. Escuchamos además declaraciones de los políticos de cómo, y a raíz de esta aprobación presupuestaria, se van a aumentar los sueldos a los funcionarios. ¿No estamos enfrentando un poco estos dos? Es una reflexión que sí me gustaría conocer su opinión. A ver, no he oído nunca por ahí, pero eso, yo no enfrentaría lo público y lo privado. Porque, no sé, si enfrentamos lo público y lo privado, ¿qué significa? ¿Que le pongo unos criterios de empresa privada al Hospital de Cruces y como me da que pues, seguramente lo que pueda cobrar es menor que lo que pueda gastar, hay que cerrar cruces? Pues yo creo que la virtualidad de lo público es que hay que prestar un servicio público a mucha gente, por eso están los impuestos, para canalizar y redistribuir vía el gasto esas cosas. Yo no enfrentaría. Otro tema es que se está diciendo que igual es el momento de que ha llegado el crecimiento económico, está llegando al tejido productivo y que las empresas también pues intenten, digamos, mejorar las cantidades que pagan a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Y en lo público se va a intentar hacer eso, se va a hacer eso pues porque también en lo público los funcionarios han estado igual 6 o 7 años congelados sus sueldos, y en algunos casos se ha disminuido, ¿no? Yo no lo pondría como enfrentamiento, ¿no?, entre lo público y lo privado. Desde lo público tenemos que hacer una serie de actuaciones que seguramente con criterios privados igual nadie lo haría, porque ¿quién va a hacer una carretera si no cobra un peaje y luego no le da una rentabilidad? Pues entonces no hay carretera. Entonces si no hay carretera, ¿por dónde va la gente? O un Bizkaibus. ¿Quién va a hacer un Bizkaibus que a la Diputación está poniendo encima de la mesa del orden de 85 millones de euros y el coste total es 100? Sí. Esos 85 salen de los impuestos. Entonces yo no hablaría de esa confrontación, ¿no? Sí hablaría de que en ese momento, pues es verdad que igual entiendo yo que desde la patronal se han quejado de que es fácil decir que desde la administración que se puede subir los sueldos porque ellos no tienen cuenta de pérdidas y ganancias, creo que se suele decir así. Lo que pasa es que es verdad que en la administración cada 4 años pasa una Junta General de Accionistas, que son las elecciones, que es una Junta General bastante compleja, ¿eh? ¿Cómo cree que han recibido los ciudadanos de cara a próximos comicios esta aprobación por parte del PNV de los presupuestos generales del Estado? Bueno, a mí, como me suelen decir a veces en casa, querer es no saber, querer es un acto de fe, y yo confío en que bien. Yo entiendo que la gente es mucho más sensata de lo que a veces nos pensamos, y entiendo que bien. El lehendakari ha dicho es que un acto de responsabilidad. Sí, lo mismo ha dicho Antonio Ortúzar, y por lo tanto yo suscribo las palabras de los dos, claro. ¿Y por qué el tema del concierto económico ha vuelto otra vez a la actualidad? Cuando es un tema que se daba ya por porque el concierto económico lo está utilizando alguien torticeramente porque cree que le va a dar votos. Y estoy pensando en un partido naranja, por ejemplo. Y no es Euskaltel, el equipo ciclista, que sí, un partido que se llama Ciudadanos. Sí, tiene, ¿no? Entonces él hace rédito político de eso, porque seguro que ni sabe lo que es, ni sabe cómo funciona, ni sabe qué hay dentro, pero da igual. El brochazo gordo lo lanza y a correr. Pero los ciudadanos vascos tampoco lo tenemos claro lo que es el concierto económico. Decimos, Euskadi va bien, Vizcaya va bien. Pero sí sabemos que eso es una cosa muy nuestra, y así lo han demostrado siempre. Y entonces yo creo que hay, de hecho, todo el mundo se pone en contra de esas afirmaciones, y no hay más que ver luego qué resultados políticos se obtienen aquí, claro. Pero podemos dar por zanjado el tema, tal como daríamos por zanjado la negociación del cupo con el Estado, que ya parece que está claro. Es otra cosa, porque la negociación del cupo es entre administraciones, pero el concierto hay un sentimiento, que lo está manejando políticamente mucha gente que lo está utilizando en rédito político, y a mí creo que eso no podemos de dejar de hacer nada, sino tenemos que seguir alertas y vigilantes. Pero esto es como el café para todos. No, si lo tengo yo, pues, lo tiene Euskadi, pues también lo queremos, perdón por los riojanos, pero es que no se me ocurre otra... No, pero no quieren ellos el concierto. Ellos quieren que les den la parte que les toca de los impuestos. Oye, eso me... No quieren que haya un
un irradica de turno que sí. le diga, si no pagas, pagas tú. Sí. Sino a mí que me den lo mío. Claro, y aquí las responsabilidades de recaudar están donde están. Entonces no hace falta, bueno, hay que remontarse a la historia, porque Cataluña dijo lo mismo en su día. Eso dicen los que estuvieron por aquella época allí. Yo eso se lo he oído decir a Pedro Luis Uriarte, por ejemplo. Yo algún otro político que estaba allí, y de hecho que llamaron a Euskadi para decir, no te hagas cargo tú de la recaudación, bueno, mejor que recaude otro y que te lo dé. Ya, pero hay un principio básico que es mejor tener el dinero en el bolsillo y luego ver qué hacer con él. Y luego repartir. No decir a otro que te lo dé. Pero bueno, entonces la decisión que se tomó entonces, también por el Partido Nacionalista Vasco, pues fue la acertada, y esperemos que ahora sigamos en esa línea. Claro. Ya, es que entonces no veo cuál es la discusión, porque si el resto no van a querer recaudar, entonces, bueno, aparte de ese interés. Pero es que igual hay partidista, gente que lo que quiere es quitar el concierto y anular las diputaciones forales y este tipo de cosas. Igual es el último objetivo de Ciudadanos. Sí. Hablando de la igualdad y este tipo de historias ante la Constitución y no sé, bueno, igual es lo que pretende. Queda mucho teóricamente para las elecciones generales, pero entonces igual hay que Lo que pasa es que esto siempre surge cíclicamente. Es que siempre hay elecciones también. Claro, pero siempre hay movimientos en nivel de España que pasan estas cosas, claro. José María Iruarrizaga es diputado de Hacienda y Finanzas en Vizcaya desde el año 2003. Desde el año 2003, desde julio de 2003. ¿Este es la mejor legislatura de todas las que ha vivido? Desde el punto de vista económico, ¿eh? O sea, a ver, económicamente los años primeros, el 3, 4, 5, 6 y 7 fueron años económicamente que había un crecimiento muy bueno. Más que ahora, claro. El crecimiento fue exponencial. Luego nos ha tocado unos años durísimos con la crisis, durísimos. Y este año la cifra va creciendo, tenemos un crecimiento de en torno a 2,5 o 3 del PIB, pero también tenemos muchas actividades aquí alrededor que están en serio peligro, ¿no? No hablemos de la naval, productos tubulares, o sea, que aquí hay claroscuros, depende, ¿cómo se suele decir? Que esto cuenta la feria, cada uno cuenta la feria según le va, pues esto es así, ¿no? Claro, es que al que le ha ido mal dirá que las instituciones vizcaínas o vascas no han sabido hacer nada por ayudarles. Bueno, no lo sé lo que dirá, podrá decir eso, pero seguramente también tendrá que ser consciente que igual la actividad que él desarrollaba se ha quedado fuera del mercado y por lo tanto es difícil ahí ayudar a nadie, ¿no? En cualquier caso, las instituciones vizcaínas han sido capaces o podrían haber sido capaces de hacer algo más. Yo creo que desde el punto de vista de Diputación y quiero pensar que desde el Gobierno vasco, etcétera, todas las personas que han estado trabajando han intentado hacer lo máximo que estaba en su mano. Otro tema es que luego pues a veces las soluciones que se pueden plantear o hacer no son viables porque Europa no permite que se den un tipo de ayudas a un sector concreto o porque la empresa se ha quedado sin mercado y lo que produce no se vende en ninguna parte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero entiendo yo que desde la administración yo presumo que todo el mundo ha intentado hacer lo mejor posible desde su puesto. Claro. Hay que estar en constante evolución, además. Es que eso nos pasa en todos los aspectos. Nos ha pasado cuando hemos hablado antes del fraude, estamos hablando de las monedas bitcoins, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es que nos va a venir. Hay que ponerse las pilas. Y cuando he dicho lo de Europa, tuvimos aquello del tax list famoso que al final se solventó, pero hubo otro tipo de ayudas que hubo que recuperar. Bueno, pues esto tiene sus cosas, ¿no? ¿Podría decir que el diputado de Hacienda que hemos salido de la crisis? Yo diría que que los años duros de la crisis han pasado. Ahora, salir de la crisis, dicho así en genérico, pues llevamos una serie de años de crecimiento a nivel de PIB, pues si se mide porque llevamos más de 3 trimestres o más de 6 trimestres, pues sí, pero creo que el mundo ha cambiado tanto con esta globalización que no sabemos si ahora hemos salido de la crisis, pero si el petróleo pasa a no sé qué, que si Irán hace no sé cómo, que si Donald Trump hace no sé cuál, mañana estamos otra vez en otro lío. Por lo tanto, la incertidumbre, antes cuando algo tenías una estabilidad de que podía durarte, yo qué sé, pues tengo 2 años de tal, ahora la incertidumbre es tal que yo creo que en 6 meses aquí se cambia todo. Es el problema de la globalización, ¿no? El problema de la globalización, claro. Que no tenemos que dormirnos, esta es la principal conclusión que también me atrevo a dar. Y no sé si sabe que en el Parlamento vasco esta mañana se ha aprobado la puesta en marcha de un plan de emergencia del que ya se venía hablando para la margen izquierda, para Ezkerraldea.
para Meatzaldea, luego también algunas otras comarcas especialmente castigadas, pues todavía aquí tenemos mucho paro, ¿eh? Con tasa de paro alta, sí. Pero, ¿qué medidas veremos a corto plazo en ese sentido? No tengo yo conocimiento de ese plan, pero me imagino que serán medidas que habrá que implicar a todas las instituciones, me imagino, desde ayuntamientos a la propia Diputación y al propio Gobierno vasco. Me parece que todavía no hay consignación económica para ese plan, que eso es importante. Si no hay dinero, poquito. Ya se aprobó hoy el plan en el Parlamento, no lo sé. Todavía es muy reciente, analizaremos, lo verán en las noticias. Lo que pasa es que creo que a veces nos olvidamos que ha habido tasas de paro en la margen izquierda del 30% y del 35%. Pero todavía el 20%, cuando la media en Vizcaya, ¿cuál es? ¿Un 12%? Ahora estaremos en los 12 o 13. Sí, pero que hemos conocido algunos, ya sé que tenemos muchos años, pero no, el 30-35% de paro. La época de la naval y del cierre de la Navalco y de General Eléctrica y de muchas más. Claro, sí, pero ¿y qué bien quedaron ellos luego, los trabajadores? Bueno, pues eso no es malo, ¿no? No. Que queden los trabajadores bien no es malo. Bueno. No, hemos hecho reportajes aquí de lo que pasó con Altos Hornos de Vizcaya. Por eso. Pero son etapas y hay que saber salir de ellas. Hay que aprender de todo lo que se pueda. Eso esperamos. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros y por toda la información aportada. A vosotros, hasta cuando queráis. Ha sido un placer. Gabón. Nos vamos y buscaremos una nueva fecha para poder invitarle también al diputado de nuevo a hablar de nuevas cuestiones económicas que cada vez nos interesan más. Les esperamos a ustedes la próxima semana. Gabón.